Hola a todos. Si un día la persona que destruyó tu vida finalmente es arrestada, ¿te sentirías aliviado o temeroso de enfrentar el pasado que has tratado de olvidar durante tantos años? Antes de comenzar con la historia de hoy, no olvides darle like y suscribirte al canal para apoyarnos, ya que cada interacción tuya es la motivación para seguir contando estas historias reales y llenas de emoción. La historia comienza en una mañana gris, cuando se dio a conocer que el sospechoso, en el caso de abuso de hace años, había sido arrestado para ser investigado. Para muchos fue solo una breve noticia, pero para Tu-Bi, ese fue el momento en que su mundo se desplomó. En la sala de identificación bajo la fría luz blanca, Tu-Bi vio el rostro que nunca olvidaría. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo un tembloroso asentimiento y dos palabras rasposas: es él. Ese fue el momento en que los engranajes de la justicia comenzaron a moverse. Pero al mismo tiempo, los secretos enterrados durante tantos años comenzaron a salir a la superficie. Porque el hecho de que el malhechor fuera arrestado no es el final, sino el comienzo de una serie de dolorosas verdades, decisiones de vida o muerte, y un viaje que obligará a Tu-Bi a enfrentarse a todo lo que había tratado de escapar. ¿Qué le espera a Tu-Bi en el futuro? ¿Realmente se hará justicia y las heridas de antaño se cerrarán alguna vez o seguirán siendo una pesadilla? Sigue leyendo la historia a continuación. Me equivoqué. Su voz se quebró. Me equivoqué mucho. Ya no había dureza, ya no había esa mirada llena de juicio de antaño. La mujer bajó la cabeza profundamente cada palabra. Parecía arrancada de su pecho. No fue Tu-Bi quien tomó el dinero de mí. Fue nuestra hija. Ella mintió. Yo creí a la persona equivocada y le hice daño a nuestra hija. Tu-Bi se quedó quieta. Los recuerdos viejos, las acusaciones, las miradas de duda, los días en que la empujaron a la oscuridad, vinieron de golpe. Pero esta vez no tenían suficiente poder para hacerla caer. Su corazón ya estaba demasiado cansado para seguir odiando. Ella solo observó en silencio a la mujer frente a ella. No con ira, no con rencor, solo con un cansancio profundo, como si todas las emociones intensas hubieran sido desgastadas por el tiempo. La mujer rompió a llorar. Sus hombros temblaban con cada sollozo. Me arrepiento mucho. No he podido dormir ninguna noche. Hoy solo espero que puedas perdonarme, aunque sea una vez. Ba-Jung cerró los ojos por un largo momento. Toda su vida, él había protegido a su hija en silencio, con paciencia, cargando todo el dolor hacia él. Ahora, frente a la verdad desnuda, entendía que había heridas que no se pueden borrar, pero sí pueden cerrarse si uno tiene el valor de enfrentarlas. No respondió de inmediato, solo se giró hacia Tu-Bi. Ella lo miró, luego asintió suavemente. No era un perdón total, solo era permitir que el pasado se detuviera. En ese momento, Ba-Jung suspiró un suspiro tan profundo como si hubiera soltado todos los años de peso que habían presionado su pecho. La justicia ya había comenzado a hablar. La verdad ya había salido a la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, Tu-Bi sintió algo sencillo, pero más valioso que todo: la paz estaba muy cerca. La tarde caía lentamente, como si quisiera aferrarse a todo lo que aún estaba pendiente, cuando regresaron a la vieja casa. La luz dorada del sol poniente teñía el estrecho callejón familiar, pero en el corazón de cada uno, ese tono de la tarde traía consigo una carga pesada, difícil de describir. El camino, que normalmente era corto, de repente parecía mucho más largo de lo habitual, no por la distancia, sino porque detrás de ellos esa mujer seguía caminando en silencio. La madrastra iba despacio, con pasos pesados,
como si estuviera llevando sobre sus hombros toda una montaña de arrepentimientos acumulados durante años. Ella no se atrevía a acercarse demasiado, solo mantenía una distancia suficiente para no ser rechazada, pero no tan grande como para escapar de sus propios errores. Con cada paso se preguntaba, ¿todavía puedo ser perdonada? La vieja puerta de hierro crujió al cerrarse. Ese sonido resonó en el aire silencioso, como el punto final de una vida llena de ruinas. El silencio envolvió la casa denso y pesado hasta el punto de que ni siquiera se atrevía a respirar. La madrastra se detuvo frente al umbral. Permaneció allí mucho tiempo, con las manos delgadas temblando mientras se aferraban a las mangas de su ropa desgastada. El viento de la tarde soplaba suavemente moviendo su cabello canoso, mezclado con los pocos hilos negros que quedaban. Finalmente, como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse de pie, se arrodilló de repente. Las rodillas tocaron el suelo frío de cemento. Por favor, perdóname. Su voz se quebró cada palabra, cayendo como fragmentos de lo que quedaba de su orgullo. La mujer que antes hablaba con dureza, que con frialdad había echado la culpa a los demás, ahora solo era una figura pequeña ante las consecuencias de sus propios actos. «Me equivoqué», dijo entre sollozos. «Le eché toda la culpa a Tubi. Le hice daño, destruí a una niña inocente». Las lágrimas caían sin cesar, empapando su viejo atuendo. «No merezco ser perdonada, pero por favor dame una oportunidad, aunque solo sea para redimirme en los años que me quedan». Tubi se quedó en silencio. No retrocedió ni avanzó. En su corazón, los viejos recuerdos, las noches de llanto silencioso, las miradas llenas de sospecha. Las frías acusaciones la habían ahogado hasta el extremo. Pero ahora esos recuerdos solo eran cicatrices latentes, ya no sangraban, pero seguían recordándole lo mucho que dolió. Observó a la mujer que se arrodillaba frente a ella. Ya no había ira, ya no había rencor. Solo quedaba una profunda tristeza, por los años perdidos, por los errores que no se podían retroceder y por aquella mujer temblando de arrepentimiento. Ba Jung observó la escena, su mirada se volvió más sombría. Su corazón se apretó. Había pensado que era lo suficientemente fuerte para soportar todo, pero en ese momento entendió que hay dolores que no pueden resolverse con silencio. Se giró hacia Tubi. Su voz suave, casi temerosa de hacerle más daño a su hija, le dijo lentamente: «Hija», titubeó, «¿qué quieres que haga?». Esa pregunta no era una carga que le ponía a su hija, era un respeto hacia la decisión de ella. Tubi inhaló profundamente. Ese suspiro llevaba consigo el pasado, el presente y el deseo de vivir más liviana. Luego sonrió una sonrisa no brillante, no de alegría, sino tranquila y suave, tan reconfortante, que hizo que quien la viera se sintiera conmovido. «Espero que papá perdone a Me». Su voz era suave y firme. Papá ya ha sufrido suficiente. Durante todos estos años ha vivido en silencio, en soledad. También necesita a alguien a su lado para cuidar y compartir. No debería seguir viviendo el resto de su vida solo. Ba Jung se quedó paralizado. Sus ojos se enrojecieron. Su garganta se cerró. Nunca había pensado que después de todo el sufrimiento que su hija había pasado, sería ella la primera en abrir la puerta del perdón. No era porque lo hubiera olvidado, era porque era lo suficientemente fuerte para dejarlo ir. La madrastra rompió a llorar desconsoladamente. Bajó la cabeza profundamente, sus manos temblorosas, tocando el suelo sin atreverse a levantar la mirada hacia Tubi. «Gracias, hija. Gracias por seguir llamándome mamá». Esas palabras fueron como un suave cuchillo, dolorosas, pero llenas de compasión. No solo era un agradecimiento,
sino el arrepentimiento tardío de alguien que estuvo a punto de perderlo todo. El viento de la tarde sopló suavemente por el umbral, trayendo consigo el olor de la luz tenue y el crujir de las hojas secas. Parecía que el peso que aún quedaba en el aire se disipaba un poco. No todos los errores pueden borrarse. No todas las heridas desaparecen. Pero a partir de ese momento, una nueva puerta se abrió, la puerta de un arrepentimiento sincero, de un perdón valiente y de una esperanza frágil, pero lo suficientemente cálida para que la gente siga adelante. La cena fue servida en la pequeña casa de Tuvy, una casa que, aunque ya vieja con los años, aún conservaba el olor familiar de los días tranquilos y escasos. La luz cálida de la lámpara se derramaba sobre la mesa de madera oscura que había sido testigo de tantas cenas silenciosas, de esos espacios vacíos que nadie se atrevía a llenar. Las sillas que alguna vez estuvieron de más, ahora solo quedaban con dos personas sentadas frente a frente en silencio. Hoy era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, todos se sentaron alrededor de esa mesa. Al principio el ambiente era algo incómodo. Nadie hablaba mucho. Solo se oía el sonido suave de los platos y los palillos tocando entre sí, como si todos temieran romper la fragilidad que acababa de formarse. Cada movimiento era lento, cauteloso, como si estuvieran probando tocar un viejo recuerdo que había causado dolor en el pasado. Tuvy estaba sentada junto a Ba-Jung. Comía muy poco. Sus manos descansaban sobre su abdomen casi de forma instintiva, como para protegerlo, como para reconfortarlo. Era un gesto muy pequeño, pero no pasó desapercibido para la madrastra. Ella la observó durante un buen rato, al principio con duda, luego como si una chispa de luz hubiera cruzado por sus ojos. Dejó los palillos sobre la mesa, se inclinó ligeramente hacia Tuvy y con voz suave pero temblorosa por la emoción, dijo: «Tuvy, tú». Se detuvo por un momento como si temiera decir algo que no debía. «¿Es posible que estés embarazada?» La habitación de repente se quedó en silencio. Incluso el sonido del reloj en la pared parecía haberse ralentizado. Tuvy levantó la mirada. Miró a cada persona, luego asintió ligeramente. No dijo nada, pero su mirada se suavizó y su mano sobre el abdomen se apretó levemente como una confirmación silenciosa. En ese momento el rostro de la madrastra cambió por completo. La sorpresa se desvaneció dejando lugar a una alegría incontenible. Sus manos temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a caer sin que ella pudiera evitarlo. Se cubrió la boca con la mano y su voz se rompió. «Dios mío. Entonces nuestra casa va a tener a alguien más». No pudo contener las lágrimas. Ya no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de una felicidad que llegó tarde. Rápidamente tomó la mano de Tuvy, una mano delgada pero cálida. «No te preocupes. Desde ahora mamá te cuidará muy bien. Te he hecho sufrir mucho. Esta vez voy a compensarlo. Solo necesito que me des una oportunidad». Ba-Jung frunció el ceño. Dejó caer los palillos con fuerza sobre la mesa, el sonido suave pero firme. Miró a la mujer con tono serio, mezclado con preocupación y protección. «Puedes dejarlo ya». Se giró hacia Tuvy. Luego miró a la mujer frente a él. «No digas cosas que la hagan pensar demasiado. Ahora ella necesita paz, no promesas que le pongan presión». La madrastra se detuvo. La alegría en su rostro se apagó dando paso a la incomodidad. Se apresuró a secarse las lágrimas bajando la cabeza. «Yo solo estaba tan feliz. No quería hacerla sentir mal ni hacerla preocupar». Tuvy sonrió suavemente. Con calma colocó su mano sobre la de Ba-Jung, un toque tan suave que fue suficiente para calmarlo. «Papá, estoy bien.
Habló despacio con voz cálida. Me siento tan bien. Esas 2 palabras fueron suficientes para dejar a Ba-Jung en silencio. Miró a su hija, luego miró alrededor de la mesa, donde ya no había caras extrañas ni confrontaciones, solo personas que intentaban reconstruir algo que había estado roto. La cena continuó. Ya no había tanta cautela como al principio. Hubo risas pequeñas, torpes pero sinceras. Miradas furtivas se cruzaron aún vacilantes, pero ya no evitándose. Los platos seguían siendo los mismos, pero el ambiente era diferente, más cálido, más lleno. Después de tantos meses de tormentas, Tu-bi por fin sintió una felicidad completa. La felicidad de la reunión. La felicidad de una nueva vida que crecía cada día dentro de ella. La felicidad al ver a Ba-Jung y a la madrastra, sentados frente a frente sin discusiones, sin reproches, solo con el esfuerzo de quedarse juntos. Bajó la cabeza y con ambas manos acarició su vientre. En ese momento, Tu-bi supo con claridad. Este niño no solo venía para comenzar una nueva vida, sino para sanar las piezas rotas de una familia con amor, con perdón y con esperanza. La noche ya había caído. La casa se sumía lentamente en el silencio después de la cálida cena tan rara. Afuera la luz amarilla iluminaba el pequeño patio donde Ba-Jung estaba sentado solo volviendo a calentar la tetera que ya se había enfriado. Alan salió y se sentó frente a él. Ambos permanecieron en silencio por un largo rato, no porque hubiera distancia entre ellos, sino porque cada uno llevaba en su corazón pensamientos pesados sobre el bebé que está por nacer. Alan fue el primero en hablar. Su voz era profunda, lenta, pero llena de responsabilidad. Tío, mañana es el día. Tenemos que llevar a Tu-bi al chequeo. Necesitamos revisar si el bebé está bien. Ba-Jung se detuvo por un momento. Dejó la taza de té sobre la mesa, sus manos ásperas temblaron ligeramente. Había sido fuerte frente a tantas adversidades, pero cada vez que se hablaba de Tu-bi, su corazón de padre se volvía más frágil que nunca. Tú me lo recuerdas. Ahora me acuerdo. Suspiró, su mirada perdida en la oscuridad frente a él. Estos días realmente estoy preocupado, y mi fuerza ya no es la misma que antes. Ba-Jung giró hacia Alan, su mirada era seria, pero llena de confianza. Le dio una leve palmada en el hombro, el gesto de un padre, confiando lo más valioso que tiene en la vida. Te necesito para cuidar de Tu-bi, no solo para llevarla al chequeo, sino para estar a su lado día a día. Alan apretó su mano. Por primera vez, sintió claramente el peso de esas 2 palabras, responsabilidad. No una responsabilidad impuesta, sino una elección basada en el amor. Lo entiendo. Su voz se quebró, pero fue firme. No voy a dejar que Tu-bi esté sola. Ni ella, ni el bebé en su vientre. Ba-Jung asintió. Su mirada se suavizó como si hubiera dejado caer una parte del peso que había llevado en su pecho durante tanto tiempo. En ese silencio no hicieron falta más promesas, porque ambos sabían que desde ese momento un nuevo lazo se había atado, un lazo de confianza, de familia y de un futuro que los esperaba adelante. La mañana siguiente, el cielo aún estaba cubierto por la niebla. Tu-bi se despertó muy temprano, como si algo en su corazón la estuviera empujando a no seguir durmiendo. Se puso rápidamente una chaqueta ligera, salió por la puerta y respiró profundamente para sentir la tranquila mañana tan rara y valiosa. Y entonces se detuvo. Alan estaba sentado en los escalones frente a la casa. Su moto vieja estaba estacionada cerca, y él miraba su reloj con las manos entrelazadas. Su postura era tranquila, pero transmitía una espera paciente extraña. Alan Tu-bi lo llamó suavemente con voz aún sorprendida. ¿Por qué llegaste tan temprano? Alan levantó la mirada.
La luz suave de la mañana iluminaba su rostro, suavizando las líneas de su cansancio. Cuando vio a Tuvi, su mirada se ablandó, una mirada llena de amor y preocupación imposible de ocultar. «Vine para llevarte al hospital». Su voz era profunda y lenta. «Para el chequeo y también para revisar al bebé». Tuvi se detuvo un momento. Hubo un pequeño silencio, luego las esquinas de sus labios se curvaron en una sonrisa feliz. Se acarició ligeramente el vientre, sintiendo el calor que se extendía por su pecho. «Pero llegaste demasiado temprano». Sonrió con voz suave. «Aún no me he preparado para nada». Alan se levantó, dio unos pasos más cerca, pero mantuvo una distancia justa para no hacerla sentir incómoda. Sonrió. «No pasa nada. Puedo esperar el tiempo que sea necesario». Esas palabras fueron suaves, pero para Tuvi sonaron como una promesa que desde ese momento ya no tendría que apresurarse ni temer, porque siempre habría alguien dispuesto a esperarla. La brisa matutina movía ligeramente las hojas en el patio. Tuvi miró a Alan y en su corazón se despertó una sensación de calma y nerviosismo al mismo tiempo. Porque este viaje de hoy no solo era una consulta médica, sino un punto de inflexión para el futuro de ambos y para una pequeña vida que crecía cada día dentro de ella.